Buenas tardes, mi nombre es Alexis Sánchez Castillo, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a explicar un poco de la logística que se utilizó para realizar el caso clínico que se llevó a cabo durante mi estadía en el Hospital General Dr. José María Rodríguez en el periodo del 22 de febrero al 12 de abril del 2022. Y pues bueno, para comenzar, la elección del caso clínico fue debido a que fue un paciente que se me asignó. Es un paciente del área de diálisis, al igual que considero que esta área pues es un área muy completa. El hospital atiende a gran parte importante de lo que son pacientes renales. Son pacientes que además llevan un buen tratamiento médico, tratamiento nutricional, se les valora constantemente en relación a su estado nutricional, se les realizan cada 3 o 6 meses laboratorios. Entonces consideré que era un paciente con el cual podía recolectar muchos datos de manera fácil. Para la recolección de datos, pues bueno, se acudió a su expediente, el cual se encontraba en el área de medicina interna. Por lo general se quedan en esa área cuando son pacientes de nuevo ingreso para posteriormente pasarlos al área de archivo. Este paciente, como acababa de ingresar, pues se tomaron datos de medicina interna y se recabaron lo que fue historia clínica, se revisó el expediente para tomar de ahí los datos más importantes, como lo eran sus laboratorios y sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, etcétera. Se le realizó también lo que es una encuesta dietética. En un paciente renal es forzoso realizarle este tipo de procedimiento, obviamente para determinar si el paciente se encuentra con algún riesgo de desnutrición. La evaluación del estado nutricional, pues bueno, se le tomaron datos antropométricos, el IMC, bueno, ya va determinado por parte del médico. Se le tomó lo que fue circunferencia de brazo, pliegue cutáneo tricipital, la anchura de codo para conocer qué complexión tenía, su talla, el peso seco con el cual ingresó el paciente. Cabe destacar que es un paciente que no tenía síntomas visibles y tampoco alguna sintomatología importante, por lo tanto no tenía ningún tipo de edema y fue fácil determinar que su peso era de 68 kilos 500, aunque su peso ideal era de 63. Estamos hablando que era un paciente con un sobrepeso, que en este caso, al ser un paciente renal, pues iba a ser un poco a su favor. Se le realizó lo que es la valoración global subjetiva, ya que dentro de las recomendaciones que nos da el hospital es necesaria para conocer el estado nutricional y a partir de ahí también elaborar lo que es el plan de alimentación. La revisión bibliográfica, pues bueno, se utilizaron definitivamente puros artículos científicos, como sacados de Google Académico, de Dialnet, de todas estas revistas científicas de cielo, que finalmente se basaban en las recomendaciones que nos da la ESPEN, ya que es una de las guías más actualizadas y que se recomiendan en el paciente renal, así como también el tratamiento nutricional. Para la elaboración del plan de alimentación, bueno, el hospital ya contaba con unos formatos prediseñados, en donde, como les había mencionado, se utiliza el índice de Bilbray, para lo cual necesitamos laboratorios, necesitamos algunas medidas antropométricas para después realizar un puntaje y determinar el tipo de desnutrición, así como también la valoración global subjetiva pues se encuentra dentro de este índice. Se tomaron, ya una vez determinada el tipo de desnutrición que tiene el paciente, en base a eso pues se le asignaron las kilocalorías que recomienda la ESPEN, que en este caso fueron 35 kilocalorías por peso ideal, y se hizo el cálculo de proteína indicado o recomendado para lo que es un paciente en terapia sustitutiva como lo es diálisis. En este caso fueron 1.2 gramos por kilogramo de peso ideal al día. Se hizo el cálculo con suplemento y también sin suplemento, porque la mayoría de los pacientes inicia con suplemento, pero posteriormente lo va dejando, ya sea porque no les gusta o porque no tienen las posibilidades de comprarlo en casa, por lo que deben de llevar un plan alimenticio también
en donde no se incluye en suplemento para que logren cubrir esas necesidades nutricionales que tienen. Entonces al paciente se le da un menú con suplemento y un menú sin suplemento. Básicamente el menú con suplemento es el que llevamos a la hora de que realicen su visita al hospital para su terapia, y el plan de alimentación sin suplemento pues es el que se llevan básicamente a casa. Es el que podemos ver del lado derecho, en donde además de darle el plan de alimentación se le da lo que es el semáforo de alimento para indicarle cuáles son los alimentos con mayor o menor contenido de potasio, sodio y fósforo. El paciente, pues bueno, las visitas que se le daban era cada jueves, ya que cada paciente tenía un día específico para acudir a su terapia. En este hospital solamente acudían una vez a la semana a realizarse su diálisis peritoneal. La evaluación que yo tuve cuando estuve con él sobre el apego al tratamiento, pues en un inicio fue buena, después el paciente fue decayendo, ya que empezó con síntomas como lo era vómito, o sentía que se llenaba fácilmente, por lo tanto no se terminaba su comida, a veces no era la mitad, a veces era un cuarto del plato lo que él ingería. Dejó de tomar el suplemento porque decía que le sabía muy dulce y no lo toleraba, a pesar de que era un suplemento bajo en hidratos de carbono, y se le sugería, ¿no?, que se lo siguiera tomando. Pese a estas sugerencias, el paciente decidió dejarlo de tomar, por lo tanto su estado nutricional pues fue decayendo. La organización que tuve para, para realizar el, el caso expuesto en el hospital, pues bueno, fue pedir permiso a mi asesora e indicarle qué día podía realizar la exposición de mi caso. Se me dio una semana para poderlo exponer, debido a que en esa semana se estaban dando pláticas referentes al paciente renal. Entonces, junto con otro licenciado, realizamos dos exposiciones. En mi caso fue exponer el caso clínico para que los pasantes del hospital entendieran y comprendieran cómo se lleva a cabo más que nada lo que es la elaboración del plan nutricional, desde el cálculo hasta que se le plantea y se le da el plan nutricional al paciente. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.